Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, en vivo, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 al 18. Y el tema de este mensaje es el velo de Moisés y la libertad del apóstol. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y una de las cuestiones que usted debe destacar en lo que hemos estado predicando es la defensa que el apóstol está haciendo contra los judaizantes, para que usted ubique la idea, es decir, la importancia que Pablo le dio precisamente a la judaización de la iglesia como una cuestión gravísima, a grado tal que en el mensaje que tenemos el día de hoy, usted va a encontrar que prácticamente les dice inconversos a los judaizantes, así, ni se sorprenda. Entonces, es la razón por la cual yo tengo muchos años enseñando, entre muchas otras cosas, contra la judaización de la iglesia. Entonces yo quiero que estos sermones usted vaya viendo qué tanto insiste Pablo y tanto insiste, pues a menos que el problema fuera muy serio. Pues les dijo a los Gálatas que los que aceptaban la judaización de la gracia habían caído. ¿Y qué entienden ustedes por caer de la gracia? Pues es un abandono de la fe, definitivamente. O sea, no es tan simplista, eso de que me como aquí esto y que el sofá, no. Por esa razón encontramos a un Pablo radical. Y los que me conocen, pues saben que he sido radical por más de 50 años. De tal manera que consideramos, pero no por capricho, sino por conciencia y conocimiento, sabemos que judaizar la iglesia es traición a la fe. Insisto, que Pablo los llamó inconversos. Vamos a ir sobre la palabra. Así que esta mañana vamos a continuar con esta serie de mensajes en la segunda carta a los Corintios. Ustedes observarán que volví no pude abandonar del todo a mi Biblia, ¿sí? Y vamos a irnos al capítulo 3 de esta carta a los Corintios. Santo Dios, ¿qué se me hace que sí? Sí, hermano, préstame una Biblia porque resulta, insistí en traerme esta Biblia porque como que estoy arraigado con ella, pero es versión antigua. Antigua, pero es antigua. Y resulta que el pasaje precisamente de hoy es donde está cortada la hojita. De tantos años, ¿no? Pues fueron, yo creo que casi 50 años de cargar esa Biblia. Y estamos en el capítulo 3, versículos 12 al 18. Y el tema sería el velo de Moisés y la libertad de Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 18. Sigue insistiendo el apóstol. No ha querido dejar de lado el tema. Y si no lo ha hecho, es porque es de suma importancia. Dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, fíjese nomás, y no como Moisés. ¿Cómo sentirían los judíos esa declaración? Muy agresiva, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel
no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy, y es más, yo diría hasta el día de hoy, sí es cierto, 2018, les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, a ver, hermanos, ¿los llamó inconversos? Dijo, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la palabra que esta mañana esperamos sea una bendición. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que este cuerpo de ideas y las razones que tuvo ese apóstol tuyo, las razones de alto riesgo que él vio en este problema de la judaización, Señor, quede muy claro en el corazón de mis hermanos, para beneficio del cuerpo de Cristo. Ayúdame, Señor, pues, con tu gracia y tu espíritu, a trazar las ideas por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y fíjense usted, le doy otra noticia. En realidad, no era la parte que estaba rota. Acá estoy viendo que está completa. Le digo, ¿cuántos beneficios hemos recibido de la palabra? Muy bien, mis hermanos. En los mensajes, o en el mensaje pasado, llegamos hasta el versículo 12 de este capítulo 3. Hasta allí el apóstol se ha dedicado a defender la suficiencia de su apostolado. O sea, yo tengo un apostolado suficiente. Y por consecuencia, la suficiencia del evangelio que él predicaba. Si soy un ministro, un apóstol suficiente, el evangelio que predico es suficiente. Vean ustedes la lógica que usaba el apóstol. Y por consecuencia, que no vengan los judaizantes a decirles que les falta algo. A este evangelio no le falta nada. Y habrá de decir, lo que predican los demás apóstoles es lo que predico yo, o lo que predico yo es lo que predican los demás apóstoles. Pero en este mensaje, como siempre, mis hermanos, voy a reincidir en algunas cosas con la intención de que sean cuestiones muy claras en nuestro entendimiento. Debe quedar muy, muy claro. Tan claro está para mí que yo no he estado dispuesto a tolerar ni la más mínima invasión de las ideas judaizantes, ni la más mínima, ni la que parezca más inofensiva, no la acepto. Pero la suficiencia de su apostolado y de su evangelio no está cerrado este tema. El apóstol sigue. Diría, todavía falta más. Al contrario, la tesis ministerial del apóstol contra los postulados de los judaizantes cobra más fuerza, se endurece. Y le voy a leer el verso 12 y la primera frase del verso 13, como si fuera uno solo.
No lo lean ustedes, yo se los leo, que al cabo sé leer muy bien. Digo, estoy presumiendo. Y lo vamos a hacer como si fuera uno solo. Y lo hago así para que lo que se dice se haga muy notorio. Entonces lo voy a decir parte del versículo 2 y apoyándome en el 13 como si fuera un solo versículo, precisamente para hacer muy notoria una cuestión. Y diría de esta manera, si sumamos los versículos que dije, sería así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, primer golpe. Y yo digo, muy violentas palabras del apóstol Pablo para cualquier judío. Era una ofensa. Yo siempre he dicho que cuando se trata de defensa de la fe, la defensa es radicalismo, no es cosas a medias. Es cierta, palabras muy violentas, pero no falsas. Tampoco injuriosas, las del apóstol. Y hace un intenso contraste, dice lo que va a hacer Pablo. Va a ser un intenso contraste entre él y Moisés, que es un gran atrevimiento. Por eso en Jerusalén tenían muy malas noticias de él. Y según el apóstol, frente a él Moisés se ve superado. Cosa que pareciera un acto irreverente del apóstol. Pero en medio de ese intercambio de valores, esto es lo que quiero que usted note. La confianza con que dice lo que dice. O sea, absolutamente confiado. Producto de una profunda convicción. Lo diré de otra manera. Y sería igual que les dijera, corintios, judíos creyentes. Dijo el hermano que no es lo mismo ser creyente que ser cristiano, y tiene razón. Los demonios también son creyentes, pero no son convertidos. Y judaizantes, yo estoy diciendo como si fuera Pablo, escúchenme. El evangelio que predico lo hablo con toda confianza ante el mundo y cara a cara. No como Moisés, que se tuvo que poner un velo. Digo, ¿no está hablando con los judíos? ¿No se está refiriendo a gente que venía de Jerusalén? Y hablo cara a cara con el mundo, porque soy ministro de un nuevo pacto. Es más, diría, esto lo digo yo por Pablo, aunque él no lo dijo, pero me gustaría que le hubiera dicho, además, yo conozco al autor de este evangelio. Alabado sea Dios. Yo conozco. Y hablo de ese evangelio, de ese pacto, con la confianza que Moisés no tenía cuando les dio el pacto en el Sinaí. Porque Moisés no hablaba al pueblo cara a cara, con la confianza que yo lo hago. Mire, por eso el tema de este mensaje fue el velo de Moisés y la libertad del apóstol Pablo. Moisés se tenía que poner un velo. Pablo dijo, yo no me pongo nada, cara a cara hablo de este nuevo pacto. Y soy ministro de este nuevo pacto. Y otra vez gritarían los judíos y los judaizantes, atrevido, que aclare eso. Y diría el apóstol Pablo, eso es lo que voy a hacer en este capítulo 3. ¿Cómo se sienten, hermano? ¿Verdad que no ha abandonado el tema? ¿Verdad que va avanzando a territorio profundo? Porque él dice que tiene mejor posición que Moisés.
Fíjense nomás. Por eso el título de este mensaje, y decir las cosas así, es sugerir mucho. Y ahora quiero que piensen. Piensen esto. Él viene de Macedonia, envió la carta a los Corintios, esta segunda carta, y pensemos, la carta está siendo leída en el culto de la iglesia. Está todo el mundo. Allí están los judaizantes. Y Pablo haciendo declaraciones tan bárbaras como esta, tan atrevidas. Yo digo que debieron sacudirse y saltar de sus asientos con semejante audacia. Y gritar de nuevo. Eso es mucho decir de este hombre, porque se está poniendo a la altura de Moisés. Es inigualable Moisés. Y otro diría, no solo eso, más que eso, se ha puesto en una posición superior a Moisés, no a la altura, sino en posición superior. Porque de manera concreta él está diciendo, señores, miren, está diciendo yo sí, Moisés no. O lo podemos sintetizar de esa manera, hermanos, que Pablo está diciendo yo sí, Moisés no. Santo Dios, por eso lo considera un traidor a su patria. Y vuelvo al versículo 12, donde les dice, así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Es decir, ahora involucra a todo el equipo, sus colaboradores. Otra versión dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Lo digo con toda libertad, con toda confianza, porque esa es la cuestión valedera. Habló con una franqueza que nadie esperaría que estuviera ese atrevimiento. Es que nadie tenía, por supuesto nadie se atrevería, porque nadie tenía la confianza que él tenía en el nuevo pacto. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. El dador del pacto se lo había explicado. Y nadie tenía derecho a explicar el nuevo pacto más que él. Porque a él, el dador del pacto, se lo explicó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ninguno. El que tenía la titularidad y la exclusiva de explicarlo era Pablo. Y diría, me han puesto por ministro de los gentiles, apóstol de los gentiles y maestro de ellos. Es decir, ¿quieres saber algo? Ve con el maestro que se llama Pablo. Muy categórico. ¿Ve? Entonces, para que no nos sorprendan los judaizantes. Yo sé que a usted ya, a estas alturas, pues yo creo que ya no. Ya sería el colmo. Nadie tenía la confianza que él tenía en que este era un nuevo pacto dado por Cristo. Y viene la comparación de este nuevo pacto. Tenemos a Pablo haciendo comparaciones, haciendo contrastes. Y los judaizantes, escuchando lo que está diciendo, se revolvían en sus asientos. Y luego les dice, ahí voy para allá. Él es ministro, Pablo es ministro de ese pacto. Y lo es en la misma manera como Moisés fue ministro del viejo pacto, que dijo ese va a quedar abolido. Moisés fue el dador de la ley. Pablo es el dispensador de la gracia de este nuevo pacto. Y su posición, la posición que tenía Pablo, era única. Nadie, ninguno. Por eso en Jerusalén dijeron, les damos la diestra de compañía para que ustedes vayan a los gentiles y Pedro vaya a los de la circuncisión. Tenía la exclusiva.
su posición es única. En tanto que, al igual que a Moisés, que se le encargó explicar al pueblo aquel viejo pacto, al apóstol Pablo se le dio el privilegio de anunciarlo a los gentiles y explicarlo a los gentiles. Es decir, aquí en Corinto, esta iglesia gentil, ustedes no tienen derecho de explicar absolutamente nada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo sienten, hermano, las ideas de Pablo? Maravilloso, de verdad. Maravillosas. Por eso se llamó a sí mismo, dije, apóstol y maestro de los gentiles. Así que ante la sutileza judaizante de minimizarlo, de reducir a Pablo a la nada, de hacerlo un donadie en el ministerio, de hacerlo a un lado, con el propósito de apoderarse de la iglesia de Corinto, que es lo que los judaizantes hacen hasta el día de hoy, se apoderan de las iglesias. Que yo lo he sostenido y lo digo siempre, y lo he dicho donde quiera. Ellos no son evangelizadores. Ellos no van buscando a los que no conocen a Cristo. Ellos van a las iglesias establecidas y ahí se ponen a trabajar con ellos. Alabado sea Dios. Y faltando así al mandamiento del Señor Jesús, vayan y anuncien al mundo que hay perdón en mi nombre. Amén. Alabado sea Dios. Y Pablo con gran audacia les dice que su posición no solo es igual a la de Moisés, sino que es mejor. Oiga, espérenme, no es lo mismo que yo esté interpretando eso a que Pablo se los esté diciendo. Mi posición es mejor. A ver, ¿cómo les dijo Pablo que su posición era mejor? ¿A qué horas? ¿Cuándo? Pues cuando le dijo que él representaba un mejor pacto. Y si él representaba un mejor pacto, mejor que el de Moisés, tenía mejor posición que Moisés. ¿O no es así, hermanos? Alabado sea Dios. Y un pacto mejor, mucho mejor, porque nunca ha de caducar este nuevo pacto en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. No somos unos ilusos. Este pacto es eterno. Y la fe que tenemos y la salvación que nos han dado son eternas también. Alabado sea su Dios, nuestro Dios. El Evangelio, dijo Pablo, no es temporal ni perecedero. Entonces estamos nosotros apoyados en una roca muy firme, roca eterna, inamovible, dice Pedro a los hermanos del Asia Menor, inamovible, no se mueve. Yo tengo 55 años que me convertí, tengo más de 55 que oí el Evangelio, y este Evangelio no se ha movido nada. El que yo predico y el que predican los que me lo enseñaron, no se ha movido nada. Los otros sí se han movido para todas partes. Alabado sea Dios. Cosa, eso de no perecedero, de eterno, no se podía decir del pacto que representó Moisés. Ahora, claro, esta versión de hechos que Pablo da, lo hizo odioso ante los judíos. Entonces, ¿usted cree que Santiago no tenía diversas versiones? No tienes idea, Santiago, lo que anda diciendo ese Pablo. Está enseñando contra Moisés, diciendo que él es mejor que Moisés, que tiene mejor posición. Y por eso los judíos chapuceros que andaban ahí en Corinto le dijeron: pídanle carta de recomendación. Ellos sabían que Santiago no le iba a dar carta de recomendación, alabado sea Dios, porque ya Santiago lo traía entre ojos. Alabado sea su nombre. Pero los hombres que tienen convicción en Cristo Jesús, aunque se queden solitos, se ponen de pie.
Alabado su nombre. Yo le agradezco a ese hombre tan audaz, tan seguro, que aún en solitario él seguía firme, y los siglos lo hemos visto firme como un punto de referencia a ese hombre, y nos ha hecho consolidados en Cristo Jesús. Ese Pablo de Tarso. Alabado sea Dios. Yo le agradezco a Dios mucho por ese hombre. Le debemos mucho. ¿Ustedes qué creen? Yo tengo entendido que los judaizantes no les gusta mucho Pablo y no lo citan mucho. No lo citan. Pues ¿para qué lo van a citar si les da una paliza cada vez que los encuentran? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un aplauso al Señor. Ahora, yo lo he dicho en todos los foros, lo he dicho en Estados Unidos, aunque salga a toda la nación. O sea, no me escondo. Ahora sí que igual que Pablo, cara a cara. Hablamos con mucha confianza porque este pacto de Cristo lo sentimos en el alma. ¿No estaba el apóstol en mejor posición? ¿No? Entonces graba esto. Por lo mismo, si Pablo, por causa de ese pacto, estaba en mejor posición, pues la iglesia entonces también está en mejor posición. Amén. Y aún le voy a decir esto: en mejor posición que Israel. Porque luego andan diciendo que somos el Israel del Nuevo Testamento. No. Sofismas. Mentiras envueltas en tantita verdad bíblica. ¿Por qué digo esto? Fíjense ustedes, ¿esperamos que Cristo venga a reinar en la tierra o no? Amén. Y nosotros reinaremos con Él. ¿Es correcto, hermanos? Dice la Escritura eso. Reinaremos con Él. Pues cuando Cristo venga y establezca su reino y se siente a reinar en ese tiempo milenial, Israel no será más que un súbdito del rey. Nosotros seremos la esposa de Cristo Jesús. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Tendrá mejor posición Israel como súbdito que la iglesia como esposa? ¿Usted qué cree? Alabado sea Dios. Digo, hay tantas cosas que la lógica, un soplo de la lógica derrumba muchos detalles. Y luego están leyendo la carta en Corinto, como quien mira a alguien. El apóstol les dice: en ese pacto, nuevo pacto, yo soy un ministro suficiente. Vamos. ¿Por qué toca tanto la suficiencia? Porque era lo que lo habían estado molestando, que era insuficiente. Y al decir eso, hace evidente que los judaizantes habían dicho a la iglesia de Corinto que nada se podía comparar con la gloria. Fíjese bien. Nada se podría comparar, decían los judaizantes, con aquella gloria que envolvió al pacto de Moisés cuando Dios se lo dio. Ese pacto fue envuelto en gloria. Y nada supera a la gloria de ese pacto, decían los judaizantes. Por consecuencia, la ley de Moisés es muy superior al pacto, al evangelio que Pablo enseña. Y Pablo diría: muy bien, señores, muy bien. Así que quieren hablar del tema de lo que es glorioso y lo que es más glorioso. Fíjense bien, de lo que es glorioso y de lo que es más glorioso. Bueno, pues de gloria hablaremos, dijo Pablo. ¿Cómo me gusta a mí analizar, checar lo que él dice? Y mire qué hace. Primero habla de lo que tuvo gloria, así a secas.
lo que tuvo gloria. Pero luego va a hablar de lo que tiene más gloria. ¿Ven la manera de manejar las ideas? Note el versículo 11, donde les dice, note el qué les dice y el cómo se los dice. Vea eso de cerca, muy de cerca. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, más será glorioso lo que es permanente. Alabado sea Dios. Si aquel pacto perecedero fue glorioso, cuánto más glorioso este pacto que no cancela jamás. Este nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo es eterno. Y el apóstol ha puesto un contraste entre lo que perece frente a lo que permanece. Yo no cambiaría lo que es eterno por lo que es temporal. Y lo hace en términos de lo que es glorioso, porque el postulado judaizante era la gloria del pacto de Moisés. Y al hablar del pacto del Sinaí, el apóstol Pablo no niega, no comete ese error, no niega la gloria que envolvió aquel momento en el monte del Sinaí. Nunca niega, él acepta, porque no podía decir de otra manera. Aquel fue un pacto extraordinario, el momento fue muy glorioso, tanto así que según el Éxodo 34, del verso 20 al 35, dice que el rostro de Moisés resplandecía. Amén. Que era la gloria de un pacto manifestada en el rostro de Moisés. Y era un pacto que había de perecer, de caducar, porque le dieron carácter de temporal. Está reconociendo el momento glorioso del Sinaí, indiscutible. Tanto que el rostro de Moisés, el pacto dado, el pacto de la ley, hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Pero habrá de decir, pero este nuevo pacto es glorioso en el rostro de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Sí. Y el apóstol ahora se levanta a las alturas y habla del nuevo pacto. ¿Qué es el Evangelio? Y usa el adjetivo mucho más. Si aquel fue glorioso, mucho más este que permanece. Y ese mucho más significa lo que excede, lo que va más allá de todo. Mucho más será en gloria lo que permanece. Observe lo que acabo de leer y decir. Otra versión dice, mucho más será con gloria lo que perdura. Otra dice, mucho más glorioso. Y sobre esto quiero señalar algo que me parece un buen detalle de lo que yo le llamo la gloria gramatical del Evangelio. Me gusta decirlo así. Se siente rico, ¿verdad? Digo, porque en el Evangelio hasta la gramática es preciosa. La gloria gramatical del Evangelio de Jesucristo. Dice el verso 9, escúchelo bien, que el pacto del Sinaí fue con gloria. Con gloria. Pero al hablar del nuevo pacto, dice mucho más será en gloria. Por preposiciones distintas. Note que el pacto del Sinaí fue con gloria. Y note ese con, que es una preposición que aquí significa acompañar.
vino el pacto, se lo entregó a Moisés. Y entonces lo hicieron acompañar de una manifestación gloriosa, con gloria. Que sería igual a que el apóstol dijera: el pacto del Sinaí fue acompañado con gloria, ¿sí? Mientras que para el nuevo pacto usa otra preposición, la preposición en. Pues dice, mucho más será en gloria. Note ese, será en, no con. Al pacto que se le dio a Moisés, lo acompañaron con gloria. Le pusieron algo glorioso ahí. Mientras que el Evangelio de Jesucristo no lo hacen acompañar con gloria, sino que el Evangelio de Jesucristo es gloria por sí misma. Alabado sea Dios. No lo acompañan. Cristo mismo es glorioso. Alabado su nombre. Note eso, será en. El Evangelio de Jesucristo será en gloria, no con gloria. En esto, la idea es que la gloria, fíjese bien, acompañó la promulgación de la ley del Sinaí. Pero a este nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo, la gloria no fue con, no acompañó, sino que este Evangelio es la gloria misma. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor. Glorioso por sí mismo. Qué interesante lo que hace Pablo, el con y el en. Sí, fue con gloria. Le pusieron a ese encuentro con Moisés, le pusieron tantita gloria. Y su rostro resplandecía porque fue con gloria. La pusieron, lo acompañaron. Pero a este Evangelio de Jesucristo no tienen que acompañarlo. Él es la misma gloria. Alabado sea Dios. Es glorioso por sí mismo. Qué interesante, ¿verdad? Este Evangelio de perdón es la misma gloria de Dios. Yo cómo he disfrutado cuando prediqué sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, que me tocó predicar sobre cuando el Señor Jesús estaba en un lugar y se había ido corriendo la voz que Cristo hacía milagros, luego que Cristo sanaba a distancia, nomás con dar la palabra. Luego creció la versión de que echaba también fuera a los demonios. Luego se fue acumulando otra versión que sanaba cualquier enfermedad. Y corrió la versión de que sí quería sanar a la gente. Alabado sea Dios. Cuando el leproso aquel le dijo, si quisieras, yo no tengo duda que puedas, no más que no sé si quieras. Y Jesús le dijo para siempre, quiero. Y es para esta generación, quiere. Y entonces había un paralítico que se oyó que Jesús iba a estar en tal lugar, y 4 amigos de él que pensaban lo mismo de Jesús, que Jesús podía y que Jesús quería. Entonces nomás había que estar donde estaba Jesús. Resolvieron, lo escalaron y lo echan en algo ahí lo llevan. Pues sí, nada más que el lugar estaba repleto. Y pidieron permiso pues para que los dejaran entrar y nadie quiso. Y le voy a decir una cosa, yo tampoco los hubiera dejado pasar. Alabado sea Dios, me interesaba ver a Jesús, ¿no es así? Alabado su nombre. Nadie les quiso dar lugar. Y yo digo que de repente los 5 se voltearon al techo y se miraron en una especie de, ¿cómo ves? Pues para arriba se fueron al techo. Abrieron el techo. Si era la casa de Pedro, pues Dios libre.
Pero si era la casa de Jesús, Pedro debió estar diciendo, nomás con que yo vea que el Señor se molesta, van a ver. El Señor se alegró. Bueno, es el Señor Jesús. Es el Evangelio glorioso. Jesús es la gloria de Dios en sí mismo. Ya tenemos al paralítico frente a Jesús. Pero ahí están también los doctores de la ley. Ya hice este acotamiento. Me gusta. Ahí están los doctores de la ley, los escribas, los expertos. Y el muchacho aquel se desanimó. Y usted me va a decir, ¿por qué? Pues porque los maestros de la ley decían que si alguien estaba en pecado no podía ser sanado. Y ese hombre dijo, yo soy pecador. Me voy a tener que ir con mi parálisis y con mi pecado. Y el Señor Jesús, como si le diera una palmada, le dijo, no te preocupes, yo sé qué hacer con tu pecado. Alabado sea Dios, te lo perdono. Maravilloso. ¿Cómo no decir que esta es una gloria? Así que tiene tal esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De qué habla Pablo? Pues de sus convicciones, de lo que es el evangelio que predica. Yo siempre he dicho, yo no soy un merolico, yo creo lo que digo. Creo en este evangelio. De la convicción que había en su alma, que la gloria de este evangelio jamás se iba a desvanecer, porque Cristo jamás deja de ser. A diferencia del antiguo pacto. Y por causa de sus convicciones, él nada tenía que ocultar. ¿Cómo me gusta eso? Que en este evangelio no hay misterios, ni predicadores misteriosos. Nadie sorprenda con que aquí se traiga una revelación súper secreta, no, hombre. Si el misterio de la piedad fue revelado, alabado sea Dios. No hay misterios en el evangelio. Grábense eso. En el evangelio de Jesucristo no caben los iniciados, los mistéricos. Me refiero a aquellos que practican cosas misteriosas. El evangelio, dijo Pablo, lo predico cara a cara. Nada que ocultar. ¿No es maravilloso lo que tenemos, hermano? Puede ser visto sin tener que ocultar su rostro. Que él no usa velo como lo usó Moisés. Y es cuando dice, yo hablo claro, con franqueza, porque conozco lo que Moisés no conocía. Porque en ese tiempo muchas cosas estaban ocultas, pero yo no me pongo velo. Y hablo con libertad. Y de ahí el verso 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en lo que había de ser abolido. Ponen los ojos en mí, me voy a morir. En este pacto se va a terminar. Vea esa última parte, dice Pablo, lo que había de ser abolido. Dígame una cosa, ¿están disfrutando las ideas del apóstol? ¿Y qué es eso de ser abolido? Pues lo que es dejado sin fuerza, el viejo pacto desvanecido. Dijo Pablo a los hebreos, porque si es viejo es porque ya se va a desvanecer. Amén. No le dicen el pacto, le dicen el viejo pacto. Y si es viejo es porque ya va a caducar. Indirectos, hermano. Alabado sea Dios. Yo tengo alegría esta mañana. Yo tengo alegría por este evangelio. Sí. Y esa alegría y ese interés debe estar en el corazón de ustedes. Cuando noten que ya no tienen el mismo interés, hagan una revisión de cosas. Y díganle al Señor que levante
ese interés en sus corazones. Y lo lleva a un hecho narrado en el libro del Éxodo. Cuando Moisés descendió del Sinaí, él no se dio cuenta que su rostro resplandecía. Y los hijos de Israel tuvieron miedo. Un pacto que se dio y causó miedo. Venid a mí, dijo el Señor Jesús, todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El que tenga sed, venga a mí y beba. Alabado sea Dios. No tenemos miedo para invocar a Cristo Jesús, para ir con Él. Pero el pueblo tenía miedo por causa de lo que veían. Pero Él los llamó a que se acercaran. Y entonces les habló todo lo que Dios le había dicho. Pero cuando acabó de hablar, según Éxodo, Moisés se puso un velo, que luego se fue desvaneciendo el brillo, la gloria esa que se veía en el rostro, poco a poco se fue desvaneciendo, porque ya después encontramos a Moisés platicando con la gente cara a cara. Esa era una idea de que ese pacto se iba a desvanecer, aunque era glorioso, se iba a desvanecer, mientras que 2000 años después sigue resplandeciendo en el rostro de Cristo este evangelio. Alabado su nombre. Y en el verso 14 se dirige a los gentiles convertidos, los gentiles creyentes convertidos, que eso no lo han entendido los judaizantes. Dice, porque los sentidos de ellos se embotaron y no veían el propósito con que se dio la ley, que se aferraban a ella para ser salvos, que hasta el día de hoy les queda el mismo velo. Y no querían mirar que el fin de la ley era Cristo, que el propósito de la ley no se interprete fin como lo que caduca, sino fin como motivo, razón. Es decir, el motivo de la ley era Cristo. Y que ese velo solo por Cristo es quitado. Alabado sea Dios. Y que hasta ese día, cuando Moisés era leído, el velo seguía puesto en el corazón de ellos, de la nación. Ay, Dios mío. Pero cuando se convirtieran al Señor, el velo les será quitado. Oye, santo Dios, ¿no le está diciendo inconversos? Cuando se conviertan al Señor, se les va a caer el velo. Qué duro decirles inconversos. Bueno, pero es que ellos siempre se dice, es que los judaizantes son creyentes en Cristo. Sí, no, sí, mas no convertidos a Cristo. Muy buena definición. Sí, creyentes, yo no digo que no, pero convertidos, dijo Pablo, eso es otra cosa. Porque cuando se conviertan a Cristo, el velo se les va a caer. Cuando Moisés iba a hablar con Dios, se quitaba el velo. Pero que los judaizantes querían ver a Cristo sin quitarse el velo. Y no pueden ver a Cristo porque no lo ven en las palabras de la ley. Verían la ley sin ver a Cristo. Por consecuencia, no podrían jamás ver a Dios. Porque solo Dios se ve a través de Cristo Jesús. Y si a Cristo lo querían ver con el velo y no lo podían ver, tampoco entonces tenían acceso a Dios. Es un razonamiento precioso del apóstol Pablo. Él habla del Espíritu que le dio vida y tenía con finalidad llevar a Cristo, que el Espíritu de Cristo era el Espíritu de la profecía, y que donde está Cristo hay libertad. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Está levantando el vuelo Pablo. Está elevando la discusión. Extraordinario. Y el otro mensaje que sigue va a ser precioso. Yo lo disfruto, yo disfruto esto.
Yo disfruto esto, no sé ustedes. Cómo me gustaría que entre semana pensaran, reflexionaran sobre estos pasajes y vieran a Pablo. Y lo que tengan duda, no saquen conclusiones hipotéticas así al aire. Pregúnteme. Y en lo que yo pueda orientarlos lo voy a hacer. Porque el Señor me llamó también para esto, para explicar esta fe gloriosa, que es una delicia. Entonces, el pacto que Dios le dio a Moisés fue con gloria, hermanos. ¿Qué sucedió? Llegan los ángeles, viene la manifestación, el monte de Sinaí casi está ardiendo y entonces le ponen un poco de gloria, porque fue con gloria. Pero cuando viene Cristo, ese nuevo pacto es gloria, Él mismo es la gloria y no necesita ser acompañado de gloria porque es glorioso por sí mismo. Alabado sea Dios. Espero que ustedes vayan acumulando este cuerpo de ideas que hemos ido viendo. Es que estoy predicando, enseñando que hay un cuerpo de ideas que va tomando forma, Oiga, 3 capítulos y todavía Pablo sigue aferrado, estirándole los cabellos a los judaizantes. Y ellos decían, pues no me quito el velo. Y Pablo diría, pues no puedes ver a Dios, porque Dios se ve solamente a través de Cristo. Alabado sea Dios, póngase en pie y vamos a cantarle al Señor. ¿Cuál sería muy apropiado? ¿Ese es muy apropiado? Señor, llévame a tus atrios. Y vamos a cantarle con gozo al Señor. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la unción. Cántele al Señor. El sacerdote canta. Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre. Sacerdote canta, con hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén, gloria a Dios. Precioso. Pablo está exaltando a Cristo. ¿De qué manera? ¿Verdad? Extraordinario. Y en la tarde estoy predicando sobre Primera de Pedro. Pedro es impresionante también, porque Pedro dice que Cristo es la piedra honorable, piedra de honor. Y entonces yo digo, y el pueblo que le cree a Cristo es un pueblo honorable. Dice, sí, pero esa piedra pesa, dice el griego. Y entonces yo digo, entonces los que creemos en Cristo pesamos. Amén.
Es cosas tan hermosas de veras, hermano. Denle un aplauso pues al Señor. Y vamos a orar. Padre eterno, ahora te rogamos, Señor, que bendigas a tus hijos por sus diezmos y por sus ofrendas. Multiplícales bendición, como tu palabra así lo dice. Que estos tiempos tan difíciles sucedan muchas maravillas entre tus hijos, sorpresas preciosas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cantamos al Señor. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón muy santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón muy santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. El pueblo del Señor está gozoso, porque su Rey está aquí. El pueblo del Señor se siente alegre, porque su Rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. El pueblo del Señor está gozoso, porque su Rey está aquí. El pueblo del Señor se siente alegre, porque su Rey está aquí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Cristo está aquí, Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Amén. Gloria a Dios. Qué glorioso, qué hermoso, ¿verdad? O sea, Moisés es grande, pero no se puede comparar con Jesús, porque uno es de la tierra, el otro es del cielo. ¿Qué tan diferente es la gloria de ese pacto de Moisés a la de Cristo? Pues la distancia en que está la tierra y el cielo. Amén. Definitivamente. Es maravillosos contrastes. Cómo me gustan los contrastes que ellos hacen. Gracias a Dios.